Starting conversations, all my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Muy bien, ya estamos de regreso a esta hora de la mañana, acá en las pantallas de Canal 30, esto se llama Más Positivo. Hoy tenemos un invitado importantísimo, queremos destacarlo, doctor en psicología, terapeuta, Pablo Méndez, académico de la Facultad de Psicología de la UCM, Universidad Católica del Maule. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día. Con el micrófono. Hay micrófono. Con el micrófono. Ahí, Ok. porque si no, nadie te escucha. Ahora sí, disculpen. Oye, bueno, tenemos un tema aquí en la palestra y que también se ha estado viendo hace mucho tiempo en videos que aparecen en algunos contenidos para niños, videos suicidas. Queremos tocar el tema y queremos saber si el suicidio es un problema real en Chile y cómo se está llevando a cabo para poder enfrentarlo, Pablo. Bueno, gracias por la invitación. El suicidio hoy es un problema de salud pública a nivel mundial y Chile no escapa de ello. En los últimos años, del año 2008 al 2010, ha habido un incremento importante de la tasa de suicidio en Chile. Si bien es cierto, el último año ha disminuido, pero se ha mantenido estable. Estamos hablando que la tasa promedio de suicidio en el mundo es aproximadamente de 13, 14 suicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros hoy tenemos alrededor de 11 suicidios por cada 100.000 habitantes, por lo tanto estamos lamentablemente en una situación de alerta, de alarma. El gobierno ya hace algunos años ha generado programas y políticas dirigidas en el fondo a reducir la tasa de suicidio, pero la salud mental es un problema complejo a nivel también de nuestra sociedad, entonces se requieren más recursos, se requiere en el fondo tener más equipos de salud mental, más psiquiatras, más psicólogos y médicos formados en el ámbito de la salud mental. Entonces se ha venido suscitando una serie de eventos y circunstancias que han hecho que a nivel país estemos en una situación de alerta en este tema, en el fondo. Pablo, hemos escuchado, hemos visto que Chile también es uno de los países con más alta tasa de depresión. ¿La depresión tiene que ver con el suicidio? Sí, es un factor de riesgo. No es un factor causal, pero sí es un factor de riesgo. Tanto en general los trastornos del ánimo están asociados a mayor riesgo suicida. Ahora, el suicidio es un fenómeno multifactorial, por lo tanto son distintas dimensiones que influyen. Ahora, la salud mental es clave, todo el entorno también en el cual vive una persona. Recién ustedes me señalaban respecto a la influencia que pueda tener internet o la socialización de videos que promueven el suicidio. Si bien es cierto, yo creo que como sociedad y como padres y en las familias debe haber un control en términos del acceso a la información que hay en Internet, porque hoy hay de todo y de todo tipo y de tipo de calidad de información, en este caso también de alto riesgo. Depende mucho de el momento de vida de las personas, en qué contextos se están desarrollando. Por ejemplo, un adolescente que está en un entorno familiar de riesgo, con probablemente víctima de algún tipo de maltrato, o una familia disfuncional donde hay una ausencia en términos de espacios protectores. Si a eso tú le sumas una chica o chico que en este caso presenta algún tipo de trastorno psiquiátrico, ya comienzan a conjugarse factores que pueden hacer del riesgo suicida una mayor probabilidad. Pero una serie de factores, ustedes anteriormente hablaban de todo lo que ha ocurrido en términos de la expresión o de la orientación sexual de las personas. Si esto lo sumamos, por ejemplo, en el caso de los adolescentes LGBT o con otra orientación en el fondo, eso es un factor de riesgo, pero no es un factor de riesgo, por ejemplo, en sí mismo la orientación sexual, sino cómo el entorno y la sociedad reacciona o entiende la orientación sexual. Por lo tanto, hay muchos adolescentes que han hecho intentos de suicidio por un tema de rechazo de su entorno, de su familia respecto a su orientación sexual, y han generado también procesos psicopatológicos que hacen que
nuevamente la posibilidad de hacer un intento de suicidio es mucho mayor. Pablo, con respecto al apoyo o a la cultura de nuestro país, ¿crees tú que en nuestro país falta darle más importancia a la salud mental de las personas? Como hablabas, de tener más recursos, de tener más psiquiatras, más psicólogos, y que como gobierno también incluyan campañas y movimientos que apoyen a la salud mental. Sin duda. Primero, es una responsabilidad de Estado, prácticamente de gobierno, porque el presupuesto dirigido a salud mental es muy bajo respecto a otros países. Por lo tanto, desde esa perspectiva genera toda una secuencia poco virtuosa. Tenemos menos psiquiatras, tenemos menos equipos de salud mental consolidados en las distintas regiones o comunas. Entonces ahí es fundamental. Hoy en día, en este caso la Universidad Católica, por ejemplo, ha generado nuevas becas de psiquiatría, tanto adultos como infanto-juvenil, con el compromiso que estos especialistas puedan quedarse en la región. Entonces, eso también es una estrategia, o también cómo pueden contribuir las regiones, la universidad en el fondo, a mejorar las condiciones, por un lado en términos de recursos de la salud mental, y también el educar en salud mental, que eso también es fundamental. Hay muchos tabús, hay muchos mitos respecto a la salud mental, y eso también hace que uno pueda o sobreestimarlo o subestimar. Claro. Hoy en día muchas veces se utiliza como coloquialmente que ando depresivo, ando bajoneado. Entonces a veces como que se vuelve tan día a día que uno puede pasar desapercibido, o uno a lo mejor no detecta a alguna persona que puede estar efectivamente a alto riesgo. Claro. Entonces se han hecho, eso creo que es clave también dentro del proceso. Pablo, ¿cómo se puede identificar estos primeros síntomas de depresión, ¿cierto? Para evitar quizás ahí un suicidio o alguna mala determinación en ese aspecto. ¿Cómo uno puede estar ahí atento, alerta? Nosotros tenemos, bueno, también dependiendo de la población, diferentes son los indicadores que uno puede detectar. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, las autolesiones, hoy lamentablemente son bastante frecuentes en los colegios, sobre todo chicas que se cortan los brazos, que se cortan las piernas, en este afán de poder escapar de una situación que los apremia. Muchos de los adolescentes lo declaran como que sienten un alivio cuando se cortan. Ahora, algunos incluso los trastornos alimenticios también, ¿cierto? O sea, los trastornos psiquiátricos en general correlacionan, y eso implica que van a influir en la posibilidad de aumentar el riesgo suicida. Claro. Y en este caso, las autolesiones tienen una alta relación con el riesgo suicida. Hay una especie como de secuencia y de un continuo de autolesiones a ideación suicida y hacer un intento de suicidio. Claro. Hay una discrepancia ahí, te escuchaba hablar con respecto a que se necesitan más psicólogos, más psiquiatras, pero en realidad, o sea, te pregunto, ¿realmente se necesitan que se estudien, o sea, que estudien más psicólogos, o tenemos los psicólogos pero falta el campo para que trabajen? Porque eso lo he escuchado mucho de los psicólogos, que hay muchos psicólogos en nuestro país, muchos psiquiatras, pero no tienen el campo donde poder ejercer, y algunos terminan haciendo otras cosas, no necesariamente que tengan que ver con la psicología, o buscan en otros países o en otras ciudades y no se quedan en la región, como hablabas tú. Bueno, en el caso de psicólogos, de trabajadores sociales, que son parte fundamental de un equipo de salud mental, yo creo que tenemos el recurso suficiente. Lo que sí necesitamos es que haya una formación o una mayor especialización en el ámbito de la salud mental. No basta con ser psicólogo, sino que necesitamos que realicen posgrados y puedan tener mejores herramientas para poder no solamente detectar, sino que intervenir a quienes están en riesgo. Y en el caso de los médicos, sin duda, ahí hay una escasez. En Chile hay una escasez de médicos, y en el ámbito de la salud mental los psiquiatras son un recurso necesario, pero que no existen demasiado en el fondo. O que es muy privado, es un lujo prácticamente la salud mental en Chile, porque
la salud mental en lugares que son un poco más humildes o en lugares que son públicos, me refiero como instituciones públicas donde no se pagan los 30.000, 40.000 pesos que se pagan una consulta psicológica. Falta un poco de apoyo en ese nivel como país, porque yo, por ejemplo, alguna vez quise ir a un psicólogo y me costaba la consulta 40.000 pesos, me recuerdo. Y 40.000 pesos para una persona que quizás tiene justo lo necesario para el mes es mucho. Y no puede llevar, por ejemplo, a su hijo o ir ella misma a un psicólogo porque eso pasa a ser un lujo. Falta un poco de apoyo en tema de los sectores más... ¿De facilitar el servicio? Exacto, de facilitar el servicio a sectores que son un poco más vulnerables. Sí, por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, las tasas de suicidio más altas en el mundo se dan en los países de mediano y bajo ingreso, que ya te muestra un poco la tendencia respecto a que el acceso no solamente a la salud mental, sino una buena atención, a una atención oportuna, a un diagnóstico oportuno y por lo tanto un tratamiento oportuno, depende de acceder a buenos profesionales y expertos en el tema. Entonces, hoy el sistema público no va abasto y además tiene un sistema que de algún modo no es tan virtuoso en términos de ofrecer un proceso terapéutico adecuado a los pacientes. Hay largas listas de espera, las interconsultas para un psiquiatra pueden pasar meses. Entonces, en el sistema público hay una vulnerabilidad de las personas que están en riesgo. Y estoy de acuerdo contigo, en lo privado es casi, es muy discriminador. Es decir, tener 100.000 pesos para poder ver en una vez entre un psiquiatra, un psicólogo, más los medicamentos. Y que es un tratamiento que debe ser continuado, una vez a la semana, claramente. Una vez a la semana tienes que tener 100.000 pesos adicionales, promedio, entonces en lo privado. Entonces ahí hay una distinción. No debiese haber tanta diferencia en términos de la calidad y la prestación del servicio entre lo público y lo privado. En Chile sí hay diferencia. Y eso es una alerta de la cual tenemos que hacernos cargo también todos los estamentos, universidades, servicios públicos que tienen interés en esta temática. Oye, Pablo, hablando de adultos, niños, ¿ya? Cuando uno generalmente acude a un psicólogo es porque está atravesando un momento complejo en su vida, porque ha tenido problemas, ¿cierto? Pero ¿es necesario tener que atravesar problemas para ir a un psicólogo, o un psicólogo podría hacerse presente desde siempre, sin la necesidad de tener problemas? Lo habitual es lo que tú señalas. En general uno se ve envuelto o expuesto a una situación problemática que ya no es capaz de resolver por sus propios recursos y finalmente acuden al psicólogo. Dentro de la cadena de búsqueda de ayuda, los psicólogos estamos en el último nivel, en el fondo se acude, se intenta con la familia, a veces se busca apoyo, no sé, desde el punto de vista religioso, de acuerdo a sus creencias, amistades familiares. Actividades de recreación y como última instancia al psicólogo. Efectivamente. Yo creo que en los últimos tiempos ha cambiado, pero todavía prevalece un poco el estigma hacia la salud mental. Las personas lo mantienen un poco más en silencio, no lo verbalizan tan fácilmente, no hablan que voy al psicólogo o al psiquiatra como si fuese algo, efectivamente, que es distinto cuando yo digo fui al médico porque tuve, no sé, una gastroenteritis, y uno lo habla de manera muy coloquial y muy normalizada. Claro. En el ámbito de la salud mental hay un tabú todavía al respecto, entonces por lo mismo la secuencia de búsqueda es en último nivel respecto a la... Yo creo que uno puede buscar apoyo antes de que el problema se nos escape de las manos, pero insisto, también influye mucho la socialización. Los que buscan más apoyo desde el punto de vista psicológico en el ámbito de la salud mental son las mujeres, más que los hombres. Eso muestra que todavía estamos con una rigidez y un concepto de socialización muy marcado entre que los hombres no lloran, no buscan ayuda, por ejemplo, y las mujeres sí son más sensibles, entonces ahí ya sí le está permitido. Por eso los hombres, en el fondo, sufren mucho más, llevan la situación al extremo y muchas veces se les escapa de las manos. En el caso del suicidio, por ejemplo, se habla de la paradoja del suicidio. Las mujeres intentan suicidarse más que los hombres, pero los hombres se suicidan más que las mujeres. Entonces ahí
A esa diferencia es el método utilizado y detrás de todo esto es la desesperación que puede llevar a una persona a tomar este tipo de decisiones. Claramente. Pablo, ¿y cómo puede ser que Chile es el país con la tasa más alta de suicidios en Latinoamérica, pero según la ONU también es a la vez el país más feliz de Sudamérica? ¿Cómo puede haber esta disyuntiva? Sí, ayer hablaban del informe de la felicidad que se presentó en Estados Unidos, en Nueva York. Es curioso, porque, sí, por ejemplo, el país más feliz del mundo es Finlandia, pero tiene la tasa más alta de suicidio Finlandia también como país nórdico. Entonces, yo creo que depende mucho de cómo se estudia y cómo se levanta la información. Yo creo que hay que entender bien qué se entiende por felicidad y cómo se define también, eso, probablemente. Sí. Y ahí yo creo que puede variar. Pero ahora, hay un tema también cultural. Yo creo que los latinos, y en este caso Chile, en la comparación con los otros países del contexto, estamos en una buena condición. Probablemente el tema salarial o el tema del acceso respecto a otros países es mucho mejor. Ahí tenemos países vecinos que están en una situación económica bastante compleja. Por lo tanto, todo eso... Estos son factores macro que influyen también en la salud mental de las personas. Tener relativamente un trabajo estable, aunque igual se han ido deteriorando un poco las condiciones laborales en nuestro país, pero tenerlo ya es un factor protector. Poder llegar a fin de mes de buena manera es un factor protector. Ahora, hay otro segmento que es mucho más vulnerable. Nosotros en Chile, si bien es cierto, los adolescentes son una preocupación permanente, dado que es el futuro de nuestra sociedad y el riesgo está asociado. La población económicamente activa está en alto riesgo y las personas de la tercera edad en Chile tienen las tasas de suicidio más altas dentro de nuestra población. Y ahí, por ejemplo, uno puede comenzar a teorizar y pensar en muchos factores que pueden influir, pero si ustedes se dan cuenta, hoy llegar a las últimas etapas de nuestras vidas ya no es un júbilo, ya no se jubila en Chile. Uno vive premiado si cuando jubile va a tener dinero suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, y muchas veces eso altera totalmente la salud mental de las personas. Entonces, nuevamente volviendo al tema yo creo que dependiendo de cómo se evaluó, aparecemos efectivamente más felices que el resto del contexto. Habrá que comparar y ver qué otro. No conozco el informe en su detalle. Claro. Háblanos tú tienes un proyecto. Háblanos de este proyecto que se pronuncia, si no me equivoco, Fondesit. Sí, ¿está bien? ¿Está bien pronunciado? Sí. Es un fondo es un proyecto que financia el gobierno a través del Consejo Nacional de Investigación y Tecnología. Estamos en el segundo año. Este proyecto se denomina Trayectorias de Ideación e Intento de Suicidio en Adolescentes con Diagnóstico Psiquiátrico de la región del Maule. Nosotros queremos poder encontrar algún patrón que pueda identificar a grupos de mayor riesgo respecto a ideación e intentos de suicidio. En general, los adolescentes que tienen distintos tipos de cuadros psiquiátricos presentan ideación, hacen un intento y a veces lo consuman. Pero hay otros que no presentan intento. Entonces queremos saber qué es lo que los diferencia, qué puede uno colaborar y contribuir respecto a generar un perfil que permita decir, ¿sabes qué? Este es un grupo de mayor riesgo, por lo tanto necesitamos tener una atención más focalizada, una atención del equipo de salud mental mucho más específica. Esperamos lograr eso. Estamos en coordinación con los distintos hospitales y CEFAM de la región. No ha sido fácil de llevar a cabo la investigación, la verdad, es un poco burocrático a veces, pero estamos confiados de que nuestro proyecto va a entregar resultados que van a hacer un aporte a la región y específicamente para los adolescentes en el ámbito de la salud mental. ¿Hay alguna forma de tener más información respecto a ese proyecto o contigo en forma personal para que la gente pueda tener una atención psicológica? Claro, yo les puedo dejar mi correo electrónico y a través de mi mail podemos hablar y yo poder también... ¿Cuál es tu correo? Mi correo es p.mendez@gmail.com. p.mendez con z b@gmail.com. Sí. Oye, ¿alguna red social de la universidad, del proyecto también que puedan la gente quizás interiorizarse más?
Bueno, en la página de la universidad pueden ingresar al departamento de psicología y ahí está en el fondo también mi perfil y en la misma página se van mostrando los resultados y las distintas actividades que pueda llevar a cabo este proyecto y otros proyectos de investigación que la misma universidad lleva a cabo en el fondo. Estamos hablando de la Universidad Católica del Maule. Del Maule, sí. Para la gente que recién se conectó a nuestro canal, estamos hablando con Pablo Méndez de la Universidad Católica del Maule con respecto a este proyecto que busca ayudar, busca ayudar en la salud mental a nuestros jóvenes. Si hay alguna persona en la casa que siente que hay algún problema en la salud mental de su hijo o que necesita ayuda, ¿se puede comunicar contigo o con parte del proyecto para poder buscar ayuda? Por supuesto, ¿Sí? me pueden escribir a mi correo. Nosotros estamos, bueno, en paralelo al proyecto en sí mismo de investigación, yo estoy trabajando directamente con equipos de profesionales, en este caso con el Hospital de Linares, con los psiquiatras del Hospital de Linares. Queremos en el fondo, yo soy parte de una serie de redes internacionales de investigación, entonces mi idea es poder traer acá e implementar en Chile, en el fondo, estrategias y programas que han dado buenos resultados en otros países. Y ahora queremos, en el fondo, intentar desarrollar un programa de intervención dirigido específicamente a personas que han hecho intentos de suicidio. Y eso es lo más importante finalmente, Claro. o sea, el suicidio en sí mismo es una problemática, pero las personas que consuman el suicidio han hecho intentos previos. Son pocas las personas que consuman el suicidio en un primer intento. Entonces hay muchas personas que repiten 1, 2, 3 veces. Son esas personas las que están en permanente riesgo y son esas personas a las cuales queremos apoyar. Y esos intentos de una y otra vez son gritos de ayuda, más que tratar de consumar el suicidio, sino que es como un previo grito de auxilio antes de tomar una decisión tan drástica como suicidarse. Sí, o sea, cuando la persona a veces falla en su intento, pero en estricto rigor ha querido quitarse la vida, no es, a veces también hay un mito respecto a que las personas que quieran quitarse la vida lo hacen y tendrían que lanzarse, no sé, de un lugar determinado. Eso es un mito, las personas están desesperadas, utilizan distintos métodos y ahí es donde, bueno, pueden no concretarlo, pero quedar en condiciones graves en términos de su salud general. Y desde ahí es donde uno tiene que estar atento e intervenir de inmediato, en el fondo, incorporarlos a un programa de salud mental, que haya atención permanente y, sobre todo, incorporar a la familia. Las familias son un factor protector o de mucho riesgo, dependiendo de cómo se le mire, para poder prevenir el suicidio. Que la responsabilidad no está solamente en el paciente y en el doctor, sino la responsabilidad recae sobre todo el entorno de la persona y hay que tratar de siempre estar alerta, de darse cuenta de este tipo de situaciones como una persona que está muy triste por muy largo tiempo, porque uno puede tener algún tipo de problema emocional, pero breve, pero si ya vemos que una persona realmente está en una depresión, hay que acercarse, hay que ayudar y siempre tener la conciencia de que la responsabilidad también está en nosotros y en poder aceptar que si una persona dice, ¿sabes qué? Me siento mal, necesito ir al psicólogo, necesito ir al psiquiatra, no tildarlo de que está loco o tiene un problema o algo así, sino que respetar al prójimo y a las personas que están pasando por un momento emocional fuerte o mental, porque también existen las depresiones que son depresión crónica, que hay un tema mucho más profundo ahí, pero bueno, la responsabilidad está en todos nosotros también, ¿cierto? Así es, de todos los estamentos, los colegios tienen mucho que decir en el ámbito de los adolescentes, como lo señalaba anteriormente, detectar personas que se están cortando, se están autoinfligiendo heridas, ya es un factor de alarma y hay que hacerse cargo también de lo que ocurre. Los colegios tienen una responsabilidad también muy grande, las familias, bueno, nosotros, ustedes también como un medio de comunicación en términos de entregar esta información a la comunidad, de que la salud mental no sea un tabú y que indudablemente todo lo contrario, que se pueda normalizar, que yo pueda considerar dentro de las posibilidades buscar ayuda cuando estoy demasiado triste, cuando encuentro que mi vida no tiene mucho sentido, cuando me siento desesperanzado, cuando esto permanece mucho tiempo en mi día a día, hay que tomar cartas en el asunto y pedir ayuda. Están los CEFAM,
están los mismos hospitales, o sea, existen las fuentes a las cuales yo puedo pedir apoyo, en el fondo. Entonces es una responsabilidad de toda la comunidad. Pablo, bueno, queremos agradecerte por este espacio, por haber venido a compartir con nosotros todo esto que realmente es muy importante. Esperamos que a nivel de gobierno se implemente también una cercanía con la psicología, porque creo que hay un vacío ahí también que no se está atacando desde los inicios, desde que los niños son pequeños, ¿cierto? Y no necesariamente acudir al psicólogo cuando hay realmente problemas, que Sí. quizás son irreversibles en algunos casos. Me imagino que claramente hay un tratamiento, pero sería bueno que los niños en los colegios también hubiese un acercamiento con la psicología a temprana edad para evitar Sí, consecuencias, ¿no? Sí, es una buena idea. Esperamos, es el que podamos tratar antes de que o surja un problema, de acompañar, de orientar desde etapas tempranas de la niñez. Eso es fundamental. Resguardamos y hacemos promoción de salud y no prevención. Claro. La verdad. Sí. Te podemos dejar invitado para otro capítulo de nuestro programa para encantado. seguir Sí, tocando por estos supuesto. temas que son, creo, muy importantes. Muy Sí, importantes. cuando ustedes gusten. Pablo Gracias. Méndez, doctor en psicología, terapeuta y académico de la Facultad de Psicología de la UCM, Universidad Católica del Maule. Queremos agradecerte, muchas gracias y nos vemos en nada. otra ocasión acá mismo. No, por supuesto. Gracias por la invitación. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Vamos a ir Pablo. a una pausa comercial. A la vuelta tenemos sorpresa. Vamos a ir con el concurso. Tenemos un despacho en vivo y mucho más acá en Más Positivo, solamente por las pantallas de Canal 30. Quédate con nosotros. Young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors.